Buenas noches, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa especial que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con una fábrica de títulos universitarios que hoy en día se regalan, se rifan, se compran, se venden, se trafican. Hay un mercado de origen académico, supuestamente académico, que está significando, o sea, es un síntoma, más que significa, es un síntoma que está evidenciando la podredumbre moral, académica, intelectual, que existen por sobre todas las cosas en las instituciones superiores de educación. Ahora bien, ¿puede el Paraguay, nosotros los paraguayos como nación, como Estado, como sociedad, es posible que nosotros los paraguayos podamos vivir fuera de la globalización? ¿Y es posible vivir dentro de la globalización desvinculando el conocimiento de la decisión? ¿Es posible que hoy un dirigente de fútbol, un empresario, un profesor académico, un señor que está trabajando en la Municipalidad de Asunción pueda decidir sin adentrarse en el conocimiento? Es posible tomar decisiones y decidir racionalmente y objetivamente sin tener conocimiento. ¿Cómo es posible acceder al conocimiento si nuestra gente no tiene educación? Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ser autocríticos. El Paraguay tiene que buscar, más allá que nos guste o no nos guste, el Paraguay no es una isla. El Paraguay debe estar inserto en el mundo global. Tenemos que estar en la globalización, pero como todo país tenemos que ser independientes de la globalización. Y para ser independiente de la globalización, que eso significa poder conservar, fraguar una identidad nacional y poder perseverar en los intereses nacionales, la herramienta por excelencia es la educación. Un pueblo educado es un pueblo que elige, es un pueblo de ciudadanos, es un pueblo de consumidores y también es un pueblo, una nación de mano de obra calificada. Sin educación no vamos a poder lograr esto. La educación paraguaya en todos sus niveles, pero por sobre todas las cosas, también en la superior, está siendo bastardeada por intereses inescrupulosos que priorizan crear una institución superior de una manera cuasi fraudulenta y otorgar títulos fraudulentos a sujetos que son inidóneos, incapaces de poder ejercer la abogacía, de poder ejercer la medicina, de poder ejercer la ingeniería o la arquitectura. Ese es un problema estructural que se acumula y que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y no se ve todavía no se percibe una voluntad que pueda enmendar ese vicio que va a significar que nosotros mismos los paraguayos, por burros, por ignorantes, por iletrados, por incultos, nosotros mismos los paraguayos, estamos bajando el límite de posibilidades, el horizonte de posibilidades que tiene el desarrollo nacional. Un pueblo de ignorantes quiere decir que va a tener mano de obra esclava. Un pueblo de ignorantes quiere decir que no va a tener ciudadanos, va a tener súbditos. Un pueblo de gente ignorante quiere decir que va a tener una población que ni siquiera está sanitada. Esa es la realidad. Y hoy es el momento de tomar las cosas, el toro por las astas, y hacer las reformas a nivel universitario, a nivel académico y también a nivel político, porque la política no puede omitir, ser cómplice, solapar el hecho de que hay muchos políticos que han comprado o han adquirido de una manera no transparente el título universitario. El título universitario debe ser el resultado del mérito de una disciplina, de un rigor académico. Ese rigor académico le está faltando al Paraguay.
Nosotros queremos ser miembros de la globalización. Como dije, en la globalización independiente de la globalización. Recuerdo yo en la Ilíada a un personaje, Filótetes. Filótetes era el personaje de la soledad. El hombre que iba a ir a la guerra de Troya es dejado porque una víbora lo pica, lo dejan en la isla de Lemos y luego lo vienen a buscar para ganar, para que los griegos puedan ganar a los troyanos. Al final, Filótetes quería quedar fuera del mundo. Por eso él es el paradigma en la mitología griega de la soledad. Creemos nosotros los paraguayos que es posible una educación, un desarrollo sustentable, con justicia social, con economía de mercado, con equidad social, con democracia, sin educación, sin cultura, sin profesionales idóneos. Creo que nos estamos equivocando. Por eso esta noche le tenemos al diputado Raúl Benítez y también al ministro de Educación para que nos ilustren, no solamente sobre las denuncias, sino cuál es el camino que los paraguayos tenemos que recorrer para superar este atavismo político, cultural, que está definitivamente expresando corruptelas, favoritismos y un aspecto oscuro que está impidiendo que nosotros los paraguayos seamos ciudadanos decentes. Después de la pausa, estaremos con ellos. Bueno, estamos con Raúl Benítez, diputado del Encuentro Nacional, joven. Me estaba diciendo fuera de los micrófonos, tu primera militancia fue gremial, Una No Te Calles. Sí, muy buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo y sí, así como te estábamos comentando, yo empecé mi camino político más en el gremialismo estudiantil. Me tocó vivir esa linda primavera estudiantil, Una No Te Calles, en el año 2015 y 2016 y bueno, después trabajar en el sector privado como ingeniero. ¿Por qué los movimientos universitarios? Yo recuerdo el 68, los grandes movimientos universitarios en Córdoba, acá en Paraguay mismo con la avenida Rockefeller, el mayo del 68 en París, en Alemania, en Estados Unidos, las ideas de Marcuse. ¿Por qué los movimientos universitarios se interrumpen? ¿Por qué no pueden tener continuidad? O sea que eso fue uno de los desafíos y uno de los debates que tuvimos nosotros en el Una No Te Calles. Nosotros tuvimos dos procesos. Uno que fue el caso de Froilán Peralta y después una segunda parte que fue, bueno, vamos por una reforma más profunda que es el cambio del estatuto. Y ahí logramos algunas cosas, pero otras como que quedaron en el tintero. No se lograron por justamente la incapacidad que habíamos tenido en ese momento. Tal vez nos faltaba un poco de madurez, crecer un poco más, mejor organización para poder lograr otros objetivos. Y bueno, cuando nosotros nos candidatamos, yo me candidato con el mismo grupo prácticamente con el que estuve en la universidad, para darle ese seguimiento, ¿verdad?, a esa lucha que habíamos empezado en la universidad. Y con esa bandera, la misma bandera. O sea, que alguna es la universidad pública, ahora es del Congreso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente, de toda esa, eran muchos jóvenes, ¿sos el único que se transformó en político? ¿O hay otros que se hicieron políticos? Hay otros que están trabajando en política, diferentes partidos, hay que decir, siempre hubo eso, ¿verdad? Sí. Pero sí me parece que somos del único grupo como más independiente, ¿verdad? Nosotros éramos un grupo independiente dentro de la universidad, o sea, un grupo independiente que tenía un pensamiento crítico marcado a la estructura que estaba impregnada en la universidad. O sea, usted, políticos siempre salieron de la universidad, Carlos. La reacción de usted era más que nada anticorrupción, no era una cuestión ideológica de cuestionamiento. Era una cuestión más de anticorrupción, ¿verdad? Y también esa despartidización que también es muy necesaria a la hora de llevar adelante la educación, que sigue siendo el desafío hasta hoy. Políticos universitarios siempre hay, pero hay políticos y hay políticos que, bueno, vienen haciendo carrera en una línea política marcada, doblegados, y bueno, nosotros como que tuvimos la otra línea más crítica para llegar a este espacio, ¿verdad? Bueno, decime, hiciste unas denuncias con respecto a la falsificación de títulos. ¿Qué lectura le das de todo esto? Nosotros habíamos hecho ya en agosto unos pedidos de informe desde la Cámara de Diputados al Ministerio de Educación y Ciencias, a la ANEAES, al CONES, a la Corte Suprema de Justicia, para obtener un poco de más detalles alrededor de las dudas que existían
con respecto al título de Hernán Rivas, que no era algo nuevo. O sea, esa es una duda que existe desde el año 2020, ¿verdad? Cuando él ya fue electo como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Él otra vez es electo como representante de la Cámara de Senadores ante el mismo órgano extrapoder, ¿verdad? Entonces, con la misma duda de siempre, nosotros, bueno, decidimos, bueno, vamos a documentarnos para ver para poder realmente destapar algo que se notaba evidentemente era una realidad. Hernán Rivas probablemente nunca pisó un aula. Nunca ejerció la carrera de Derecho. La Corte Suprema de Justicia lo confirmó en su pedido de informe. Él nunca tuvo una experiencia, nunca trabajó como abogado. Vos podés recibirte abogado y no ejercer la profesión. También. Es legítimo eso. Ahora, vos sí que no pisó una universidad. Convencido estoy que no pisó ninguna. Nunca pisó la universidad. Convencido. Hay un montón de contradicciones que confirman que él efectivamente ni siquiera pisó el aula de la Universidad Sudamericana entre el año 2010 y 2015. O sea, a ver, hay un montón de cuestionamientos alrededor y el último fue el que salió la semana pasada. Él no sabía ni el tema de su tesis. ¿Quién se olvida el tema de su tesis? Él no podía mostrar su certificado de estudio que se le pidió. El certificado de estudio accedimos solamente porque el Ministerio de Educación y Ciencias había respondido al pedido de informe. Él no publica el certificado de estudios. Él no publica su título. El título se consigue así como una copia medio barata que ni siquiera se ve bien el sello de la legalización y un montón de inconsistencias alrededor. Él no puede explicar bien en qué filial estuvo. Estuvo en Pedro Juan, estuvo en Ciudad del Este, estuvo en Luque. O sea, hay un montón de irregularidades, un montón de cuestionamientos alrededor y encima se ve que no tiene ninguna, no puede realmente ejercer el cargo para el que está representando, ¿verdad? O sea, que él está en enjuiciamiento. Te pregunto, el hecho de que un político presente títulos falsos, ¿qué está evidenciando dentro de la dirigencia política? ¿Está evidenciando una gran decadencia? ¿Está evidenciando un deterioro de la calidad de la política? ¿Está evidenciando una política cada vez más desvinculada de la ética? ¿Está evidenciando que hoy en día hay que juntar títulos, papeles? ¿Qué evidencia todo esto, este tipo de actitudes arteras? Hay dos cosas, Carlos. Primero, para mí lo claro es que Hernán Rivas, la función que cumplía dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, era que él, por sobre todo, tenía que ser servil. No importa si tu título está aprobado, no importa si te formaste, no importa si ejerciste, no importa. Tenés que ser servil y vas a estar en el cargo. No importa ni la capacidad ética, ni la técnica, ni la moral. Tenés que ser servil, tenés que estar alineado a un patrón y vas a estar en el cargo que tenés que estar porque a uno se le antoja o porque a un grupo se le antoja. Eso por un lado. Y por otro lado, Hernán Rivas, y ahí es donde vamos, la línea de investigación que estamos siguiendo ahora, Hernán Rivas está evidenciando que él no obtiene su título como porque él imprimió en su casa, ¿verdad? Él no usa una impresora en su casa y saca un título. Imprime porque tiene un título, porque un montón de instituciones se pusieron de acuerdo para darle ese título. Un montón de instituciones se doblegaron para que Hernán Rivas pueda jurar. El Ministerio de Educación y Ciencias le otorga en 24 horas, en plena pandemia y en plena cuarentena. El Ministerio de Educación y Ciencias cerrado. Cerrado porque recién por su propia resolución se habilita el 28 de junio. Él obtiene su título el 9 de junio. El registro de su título el 9 de junio y esa tarde... En plena pandemia. En plena pandemia, en plena cuarentena. Y él esa tarde asume como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Cuándo él solicita el registro de su título? El 8 de junio. En menos de 24 horas. En pandemia, él obtiene el registro de su título. Lo que evidencia que hubo un Ministerio de Educación y Ciencias que aparentemente hizo todo lo posible para que él pueda jurar. Y te doy un dato más ahí, Carlos, porque me parece no menor, ¿verdad? Esta es la respuesta que había dado el Ministerio de Educación y Ciencias. Ya está un poquito sucio porque pasó el tiempo, ¿verdad? El Ministerio de Educación y Ciencias sobre el certificado de estudio de Hernán Rivas. Esto llega el 20 de octubre a la Cámara de Diputados. Nosotros llega a nuestras manos la semana pasada y te muestro algo que a mí me parece algo no menor. En la nota que envía el Ministerio de Educación y Ciencias, en el documento que envían, la Universidad Sudamericana remite el certificado de estudio al Ministerio de Educación y Ciencias el 5 de octubre. El 5 de octubre a pedido del MEC. Lo que evidencia que aparentemente el MEC no tiene el certificado de estudios dentro de su archivo. Nosotros habíamos pedido inicialmente el certificado de estudio al Ministerio de Educación y Ciencias. Cuando nos llega la primera respuesta, esta es la segunda respuesta del MEC, la primera respuesta, el certificado de estudios no llegó. Esta es la segunda respuesta y llega con este adjunto en el que se evidencia que obtienen el certificado de estudios
Porque la Universidad Sudamericana le otorga recién ahora el certificado de estudios. Cuando es la obligación de la Secretaría General del MEC, y está en su carta orgánica, tener los archivos respecto a la titulación y al registro, para poder dar el registro, en este caso de Hernán Rivas. Ahora bien, te repito la pregunta, o sea, más allá, el caso de Hernán Rivas no es un caso aislado. Totalmente. Es un caso, digamos, que yo creo que se puede generalizar en muchos casos porque, y no, peor aún, hay médicos que tienen este título y que quizás no sepan distinguir entre un hombre sano y un hombre enfermo, me preocupa mucho. O pueden haber ingenieros recibidos en estas universidades de garage que se crean con un criterio eminentemente crematístico y económico, de ganar dinero, ¿verdad? O sea, y nada más, no de educar a la gente. La pregunta, ¿qué se piensa hacer de la Cámara de Diputados para que esto no siga sucediendo, para, digamos, enmendar estos vicios, digamos, que son estructurales dentro de la educación? Acá hay dos cosas, me parece, Carlos. Primero, lo que hay que ver, y nosotros hemos hecho muchos pedidos de informes, hay que empezar a reevaluar muchos títulos que fueron emitidos. Primero de esta universidad y segundo de varias universidades, ¿verdad? ¿Pero más públicas o privadas? Las privadas, las públicas y las privadas, ¿verdad? Pero en especial tenemos un montón de privadas. Vos también decís que en las universidades públicas se regalan los títulos. Hay que ver. Yo creo que ahora hay que investigar porque claramente estamos viendo que el sistema está muy vulnerable, Carlos. El sistema estuvo muy vulnerable y estuvo siendo aprovechado. No es solamente un negocio de las privadas, está. Hay que mirar, hay que investigar todo y ahí yo creo que está la responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencias y también el Ministerio Público, que debería también velar por investigar, por ejemplo, este caso. Yo creo que Hernán Rivas termina siendo la punta del iceberg de un sistema que está sostenido por funcionarios de alto nivel, encubierto por políticos, en contubernios con universidades de garage. Entonces, acá hay que investigar todo, hay que investigar todos los títulos que se estuvieron emitiendo en los últimos años. Yo empezaría por la Universidad Sudamericana, que nosotros hemos presentado una lista con muchas inconsistencias. Más de 100 abogados que se recibieron en 2 años y medio, 3 años. ¿Verdad? Que la Universidad Sudamericana se habla del 2010 al 2013, al 2015. Y tenemos abogados recibidos en el 2013 y que ya consiguen su registro de título en abril del 2013. O sea que ellos tuvieron que haber terminado en menos de 3 años. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de irregularidades que se pueden ver de manera muy sencilla. Y que yo creo que acá el Ministerio de Educación y Ciencias tiene que investigar a los posibles abogados y otras profesiones que hoy tenemos ejerciendo con su título en la mano, ¿verdad? En el día a día y también en la función pública, ¿verdad? También pueden empezar por la función pública. Algunos estudiantes brasileños que vinieron a estudiar acá medicina fueron a Brasil y los títulos de ellos no fueron reconocidos en Brasil por provenir de Paraguay? De lo que recuerdo, Carlos, era que se fueron a rendir allá y se aplazaron de manera masiva. Acá nosotros tenemos una realidad de la educación superior. De 54 universidades que tenemos habilitadas, aproximadamente 14 nomás tienen carreras acreditadas. Entonces, estamos en una crisis súper grave que siempre se supo, ¿verdad? Pero nunca se abordó y nunca se tomó el toro por las astas, ¿verdad? Ahora tenemos la oportunidad. Este es el momento de mostrar la diferencia. Y el caso de Hernán Rivas tiene que servir para dejar un precedente claro de que este no puede ser el mecanismo para obtener un título universitario. Hay que empezar por la casa. Hay que empezar por el Ministerio de Educación y Ciencias. Yo empezaría a buscar quiénes fueron los funcionarios que recibieron los certificados de estudio de Hernán Rivas. Yo buscaría la documentación, si es que existe o no. Abriría los sumarios que corresponden y poder enmarcar dentro de la casa realmente cómo se va a actuar en caso de que se esté utilizando el Ministerio de Educación y Ciencias para que algunos tengan títulos para poder acceder a ciertos cargos. El Ministerio solamente registra, tiene que haber todo un proceso anterior de otras instituciones. La Universidad de Garage, ¿verdad? Que primero ahí también entra un poco el trabajo de la ANEAE, entra el trabajo del CONES, ¿verdad? Pero por sobre todo también, yo quiero sacar un poco y desmitificar ahí que el Ministerio solo registra y solo firma. Yo perdí 5 meses de mi vida esperando registrar mi título. Y a mí me molesta mucho que hoy me digan que esa era una cuestión de sellar y no mirar. O sea, 5 meses nos hicieron perder a muchos estudiantes, muchos profesionales recientes en su momento para poder tener el título. El Ministerio de Educación no es un ministerio para pasar a papeles. El Ministerio de Educación y Ciencia es un ministerio que tiene que velar
por la educación y por la calidad de lo que se está expidiendo. Y hoy tienen la oportunidad de reivindicarse institucionalmente. Si bien hoy tenemos nuevas autoridades, la diferencia se tiene que mostrar hoy, con lo que se va a hacer de acá en adelante. Y no solamente mirando para adelante, no solamente mirando para allá y proponiendo las soluciones que obviamente son necesarias, sino también mirando por el retrovisor, mirando acá al espejo y mirando para atrás, mirando todo lo que se hizo mal, ¿verdad? Y poder recuperar todo eso que se hizo mal con profesionales que salieron de manera irregular, ¿verdad? Y que se pueden ver fácilmente. Acá hay una responsabilidad que se tiene que asumir, Carlos. Bueno, decime, yendo un poco a otro tema, porque se nos va el tiempo, ¿cómo ves la situación de la oposición ahora? ¿Está fragmentada en muchos grupos, atomizada? Fragmentada, reordenándonos, pero Carlos, yo creo que firmemente estamos también ante un escenario, estamos en un escenario en el que nuestra minoría que manejamos en la Cámara intenta representar a la verdadera mayoría en este país. ¿Cuál es la verdadera mayoría en este país? La que no le votó a Santiago Peña. La verdadera mayoría en este país no le votó a Santiago Peña. Y eso lo dicen los números, ¿verdad? El Partido Colorado está gobernando una minoría y a nosotros nos toca representar, reorganizándonos, y que ya mostramos en este tiempo que por más que podamos ser muy pocos. ¿Cuál es? Raúl, te digo con toda franqueza. Lo mismo pasó en Argentina, había dos frentes opositores, sumando me dirán que solamente el 37% le votaron pero a Massa. Pero ya tienen segunda vuelta, ¿verdad, Carlos? No, sí, y ahora viene la segunda vuelta. Lo que te quiero decir nomás que si la oposición también no tiene una destreza política de buscar acuerdos, consensos, etcétera, etcétera, el 42% del Partido Colorado, del Partido Peronista o de quien sea, es igualmente legítimo como los otros votos de las otras fracciones del otro partido de la oposición. Y es que totalmente, Carlos, o sea, eso es... O sea, digamos... En los números tenemos, pero eso vamos a conseguir en la medida que también mostremos en nuestro trabajo legislativo que realmente marcamos una diferencia con los que están hoy en el poder, ¿verdad? Y podemos ser pocos, pero creo que en estos meses demostramos que podemos lograr mucho siendo pocos, con las pocas voces que tenemos, ¿verdad? Desnudando muchas cosas que están haciendo mal desde el gobierno, que a veces nos tratan como que solamente queremos hacer la contra, y no es hacer la contra, es justamente mostrar lo que ellos nos quieren que se muestre muchas veces. No, pero la oposición tiene que hacer oposición. Totalmente, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no, pero aparte si no hace oposición, el gobierno no va a ser un buen gobierno. De igual manera, yo creo que a veces lo de la oposición estamos más preocupados por la gestión del gobierno que el mismo gobierno. Muchas veces, por los errores que ellos cometen. Si ellos nos escuchan un poquito más y dejan un poco de lado la soberbia, probablemente van a cometer menos errores de lo que están cometiendo en tan pocos meses en el gobierno. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo tu presencia y bueno, éxito, sos un dirigente político joven, de 30 años, sos diputado de la República, bueno, muchísimas felicidades, que siga adelante y que verdaderamente tus deseos le acompañen tus ideales. Gracias, Carlos. El desafío del día a día es mantener las mismas banderas que algunas vez movimos en la universidad, que era esa lucha contra la corrupción, que era esos ideales que nos mueven, y es como que todos los días y en cada sesión estamos tratando de reafirmar el mismo compromiso de hace muchos años ya. Estuvimos con Raúl Benítez, enseguida con el ministro de Educación, seguimos en Mirando Lejos. Bueno, ahora estamos con el ministro de Educación, Luis País Ramírez, hombre que yo lo admiro mucho por su conocimiento, no solamente yo, sino todos los que lo conocemos, los admiramos por su objetividad, su profundidad analítica, su conocimiento de la educación y por su honestidad personal. Así que, Luis, ministro de Educación, te agradezco mucho. Estamos en un tema muy difícil. Sí. Un tema muy difícil. Yo sé que lo tuyo es la educación primaria y secundaria en primer término, pero también hay una incidencia del Ministerio de Educación en las instituciones superiores. ¿Cuáles son las metas, los objetivos que vos te estás proponiendo en esto? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Como señalás, la educación superior, incluso una discusión, donde hay gente que dice que la autonomía universitaria hace que la universidad tenga que ir por otro lado, y hay otras personas que creemos que el rector de la educación paraguaya, de todo el sistema educativo, es el Ministerio de Educación, y la educación superior es un subsistema, ¿verdad? Por lo tanto, sin tocar la autonomía
en cuanto a lo que hace a su currículum, lo que hace al sistema de gestión. De la universidad no se toca, pero sí tiene que haber una rectoría, sí la universidad tiene que estar vinculada al Plan Nacional de Educación. No podemos hacer un Plan Nacional de Educación y no pensar en la educación superior, ¿verdad? O sea, ese es un primer punto en el que tenemos que ponernos todos de acuerdo. La educación superior... O sea, a ver, para entenderte, porque está muy importante lo que está diciendo, sin que merme la autonomía universitaria, que es una conquista de Córdoba, de la tradición de Córdoba en 1918. Fantástico. La pregunta que yo te quiero hacer, o sea, lo que vos estás diciendo es, sin que merme esa autonomía, la universidad debe estar inserta en lo que es toda la política educacional, como una unidad. Voy a poner un ejemplo, Carlos. El Paraguay tiene que decir cuántos ingenieros quiere. Hoy se reciben más de 3.000 abogados y 200 ingenieros. Entonces, el país tiene que decir, no, nosotros para desarrollar, estoy poniendo un ejemplo nomás, nosotros para desarrollarnos necesitamos más ingenieros. Entonces vamos a poner los incentivos en todas las carreras que sean de ingeniería, física, matemática. ¿Y qué significan los incentivos? Vamos a generar arancel cero, vamos a generar una serie de circunstancias para que la gente que estudia y que va a elegir esas ciencias duras tenga facilidad, tenga acceso, tenga posibilidades. Y hay una política nacional que tiene o dirige la educación desde la niñez, la infancia, hasta la universitaria. No podemos dejar de mirar la universidad como un proyecto nacional. Entonces, el país para desarrollarse necesita desarrollar y motivar, incentivar ciertas carreras por encima de otras que a lo mejor están muy desarrolladas donde ya no necesitamos. Esa es una estrategia, es una política educativa que hoy, lastimosamente, son otros los criterios que priman y que hacen que se generen universidades o carreras o facultades con un criterio distinto, diferente, a veces de la oportunidad, a veces de la economía, en fin, etcétera, y no con un criterio del desarrollo del Paraguay. Por eso yo digo que la universidad no puede estar alejada del proyecto del Plan Nacional de Educación, porque el Plan Nacional de Educación es el Plan Nacional del Desarrollo del país. Claro. Entonces tiene que haber una coherencia. Por otro lado también, Carlos, tiene que haber una comunicación muy estrecha entre los últimos cursos, la educación media que llamamos, y la universidad, porque es la puerta de acceso a la universidad. Tiene que haber una conversación ahí. Hoy hay un corte enorme, una brecha muy grande entre lo que está saliendo de la educación media de los últimos años del colegio y lo que la universidad está permitiendo o exigiendo o queriendo. O sea, a ver un poco. El que sale de los últimos 3 años del colegio no recibe el acento, la formación en las áreas de, digamos, yo después me quiero ser ingeniero agrónomo, claro. Sin embargo mi currículum universitario o la, ¿cómo le llaman? La malla del colegio no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer después en la universidad. Así mismo, hoy hay un descalce, un desbalance, digamos. Incluso eso le cuesta más a la universidad, porque la universidad tiene que poner cursos nivelatorios en un primer curso, en donde tiene que invertir tiempo para nivelar lo que a lo mejor no se hizo abajo. ¿Y no se hizo por qué? A lo mejor no se hizo porque no hay una orientación, es decir, nosotros necesitamos que los alumnos bachilleres tengan esta dinámica, esto. No existe ese vaso comunicante allí, ¿verdad? Entonces, es para mostrar nomás un ejemplo que la universidad no puede estar desconectada, no puede ser un subsistema solitario que gire alrededor de nada. Te quiero, yendo un poco a un tema concreto que está causando mucho rubor en la gente, porque a la gente le preocupa, uno se puede hacer atender por un médico que no tiene la más mínima idea de medicina, no tiene 3 conocimientos de medicina en 6 años de estudio, 3 años de estudio, compró el título, salvó por A o por B motivo. ¿Qué incidencia tiene el Ministerio de Educación para poder enmendar este vicio que ahora tuvimos en un caso concreto de un parlamentario? Pero yo creo que esto está difundido porque se nota una baja calidad profesional en muchos servicios que se prestan. Hoy el Ministerio de Educación, su papel en la educación superior es de voy a poner un ejemplo. Nosotros ponemos un equipo de fútbol, vos sos el presidente, le contratas al técnico, pagas los jugadores, me decís, colaborame pues Luis, y yo te colaboro y te doy la camiseta. Te pongo la camiseta y dice,
Esportivo y Ramírez. Perfecto, listo. Perdemos el campeonato y vos me reclamás a mí. Ese es el papel del ministerio hoy. ¿Qué hace? Registra título. Mira desde la gradería. No tiene intervención en la creación, en la habilitación. A ver, la Universidad XX de Garage Sí. le envía un título al Ministerio de Educación. Sí. Y el Ministerio de Educación no evalúa el título. Lo único que tiene que hacer es registrarlo, asentarlo en un registro. 4 cosas le envía: la cédula de identidad, el certificado de estudio del colegio que nosotros ya le dimos a la universidad, nos devuelve, el certificado de estudio de la universidad y el título. Y vos tenés que Y registrar. yo tengo que registrar. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle un sello, un número y decir, está registrado, el título es de Carlos, es el número 100.525. ¡Pac! Listo. La pregunta Chao. es la siguiente. Yo soy un estudiante de Garage. Falsifiqué, presenté mi bachillerato que me dio el Ministerio de Educación. Después falsifico, en complicidad con una universidad, el certificado de estudio que cursé tantas carreras y después no rendí el examen final o no presenté mi tesis, pero igual pagué y me dan. La pregunta es, ¿el funcionario del Ministerio de Educación puede decirle, no, este señor no está habilitado para ejercer la profesión de médico, de abogado o lo que sea? No tenemos esa facultad. Ni el ministro ni ningún funcionario. No tenemos O sea, ustedes esa están facultad. obligados a registrar. Estamos obligados a registrar. Somos registradores de títulos. No tenemos la facultad. Es lo que nosotros venimos diciendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros, si vamos a hacer un registro de títulos, y ahora es lo que ya hemos hecho, y esta fue una de las primeras acciones apenas al mes de estar en la cartera, el registro único del estudiante universitario. Por primera vez en la historia vamos a tener un registro, se va a registrar y vamos a poder hacer el seguimiento, la trazabilidad del recorrido del estudiante. Lo vamos a poder tener como Ministerio de Educación. O sea, desde que inicia la carrera. Desde que inicia la carrera. Entonces vos hiciste tu primer curso en Asunción, después te fuiste a trabajar, te mudaste, te fuiste a Ciudad del Este, hiciste el... Vamos a tener la trazabilidad, vamos a ver en el Bueno, ministerio... pero vas a tener el derecho a impugnar el título después. Y no sé si de impugnar, pero por lo menos vamos a tener el recorrido del alumno y vamos a saber si efectivamente estuvo, si efectivamente cursó, porque eso vamos a tener año a año. Y si se evidencia que ese estudiante no cursó, que fraguó todo lo que dice en No ese se va a papel. registrar el título. Ya, pero no estás vos obligado, Porque- compelido a hacerlo. Porque nosotros vamos a mostrar, vamos a tener una manera objetiva de mostrar que falta el certificado de estudio. Te pregunto, Y si falta el certificado de estudio, no le puedo registrar. pero te pregunto, ¿eso necesita de una ley o solamente una cuestión reglamentaria? Porque si no necesita una ley, la pregunta es por qué no se hizo con anterioridad. Bueno, esta es una linda pregunta porque en realidad esto tiene una historia. Resulta que se cumplen ahora 10 años de esta ley de la educación superior que creó el CONES. Antes existía otra reglamentación que llevó 10 años poder hacer la ley del CONES. Entonces muchos decían, no toquemos, porque si tocamos vamos a hacer... Y hoy estamos viendo que sí tenemos que hacer modificaciones a la ley. El CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, fue creado por una ley, la ley 4995, que establece que es el órgano que va a delinear las políticas públicas educativas en educación superior y que tiene la facultad de habilitar la universidad. O sea, entonces, una universidad es creada por ley, habilitada por el CONES y acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, la ANEAE, que es la que habilita la facultad. Entonces, espera un momento, yo me voy, ahí veo un garage, 2 autos, le digo a los propietarios del auto, retiren su auto, alquilame tu garage. ¿Qué hago en el garage? Hago en la universidad. Me voy al CONES y después me voy a la ANAES. Al CONES. El CONES es el que te tiene que habilitar y tiene que decir sí, puede funcionar, y para eso hay una serie de requisitos, y si en un garage no debería funcionar, Sí, porque hay un requisito que dice que no se puede funcionar así. Pero, digamos, funcionan, el garage ya no sé si es metafórico. No, pero está buena la metáfora. Pero hay situaciones, yo estuve en universidades que es una pobreza infraestructural terrible. La pregunta es, en ese proceso de que se abre una universidad, solamente participa el CONES y Solo el CONES. Solo el CONES. Solo el CONES. O sea, el Ministerio de Educación no puede poner No el veto. Es decir, o sea, ustedes no pueden vetar,
ni alguien que te trae un título y dice, registrarme, están obligados a registrar, y tampoco pueden vetar, digamos, que una universidad se abra. No, no podemos hacerlo. En rigor integramos el CONES y tenemos un lugar en un consejo. ¿De cuántos? De 11, en donde existe un lugar del ministerio y un lugar del CONEC, que es el otro Consejo Nacional de Educación y Ciencias, y el resto vienen de rectores de universidades, y este es el problema. Tenemos un órgano que ¿Universidades es privadas o públicas? Ambas, privadas y públicas. Entonces, tenemos un consejo con rectores. Te voy a poner el ejemplo. Tenemos un consejo con, vamos a suponer que sean bancos, con presidentes de bancos. Estamos en un consejo que habilita a otro banco a funcionar y los que habilitan son los presidentes de los bancos que ya existen. O sea, son juez y parte. Son juez y parte. Hoy día son juez y parte. Ahora, en este contubernio, pues todo huele fétido y huele a contubernio. En este contubernio participa las universidades públicas, hay muchas universidades públicas ahora, sí, del interior del país. Sí. Digamos, es un contubernio entre universidades públicas y universidades privadas, porque yo soy profesor en la pública, después paso a ser profesor en la privada, o soy profesor en la pública y después termino siendo rector o decano de una privada. ¿Esto es así o hay una división tajante en donde hay un celo de las universidades públicas que dicen no le vamos a abrir la cancha a las privadas, o las privadas que dicen no, vamos a poner un veto a la expansión de la universidad pública? Hubo una época, y sobre todo algunas facultades, pero mucho tiempo atrás, en donde existía como el celo, digamos. Había universidades que decían somos de la nacional y eso era como un prestigio muy importante, o somos de una privada particular y eso era como un prestigio importante. Últimamente ya hay como vasos comunicantes entre lo público y lo privado. Ya, como vos bien señalás, hay gente que salió de una privada, se fue a la pública a la privada. Hay como más comunicación de profesores, los profesores actúan en una y en otra. Es decir, hoy está eso mucho más extendido, digamos. Pero, o sea, digamos que hay mayor complicidad o complementariedad. Yo diría complementariedad en el caso de los profesores, rectores, sí, hay más movilidad, por decirlo de alguna manera. Pero volviendo al CONES, al órgano que es el habilitante, ahí tienen posición como miembros natos la Universidad Católica y la Universidad Nacional. Y después hay otros rectores de otras universidades, pero justamente ¿Cómo se los elige? Lo que nosotros mencionamos y decimos ahí, Carlos, es que tenemos que crear como una superintendencia a universidades, donde los rectores que integren al CONES no sean rectores que están en ejercicio, sino pueden haber sido rectores, podrían haber sido decanos, gente que entienda la universidad, que haya sido autoridad universitaria, que entienda lo que es la educación superior, pero que integre, que no sea hoy actualmente un rector, un representante de una universidad. Te pregunto, esta instancia es la primera que escucho, una superintendencia de universidades. Sí. Eso para supervisar el desarrollo universitario. La pregunta que te hago, ¿existe en otros lugares del mundo? Sí, claro, sí. Eso existe en Ecuador, funcionó magníficamente. Para mí uno de los ejemplos, estuve ahora con el presidente, digamos, de lo que serían las universidades de Ecuador, estuve con la gente de Perú, Colombia tiene algo parecido, es decir, hay ya incluso jurisprudencia al respecto, porque todo, y esto es interesante decir, Carlos, todos los países pasaron por este proceso, todos. Es un proceso, digamos, como natural en el crecimiento y en el desarrollo de la educación superior, hasta si se quiere. Por eso que creo que es un momento importante y un momento sano en donde tenemos que plantearnos seriamente qué vamos a hacer con la educación superior y cómo podemos crear un organismo, el mismo CONES, pero le podemos dar esta neutralidad. Y para eso nosotros decimos, en el proceso, no sé si era futuro, pero en el proceso, el MEC juega un papel importante. Y ahora, me estás diciendo que un árbol que nace torcido se puede volver rectilíneo. Claro, porque va a cambiar las condiciones de juego. En realidad, estamos jugando fútbol, pero vamos a cambiar las condiciones y va a ser handball. Eso es lo que va a pasar. Aunque no va a perder, digamos, el fondo, que siempre va a seguir siendo un deporte. ¿Entendés? Entonces, con la nueva organización se pretende
que no exista esto de juez y parte, sino que exista un colegiado que entienda educación superior, que sea capaz de trazar las políticas, de delinear las políticas y llevar adelante también la verificación, la fiscalización y el control de lo que pasa en las universidades, ¿verdad? Ahora, el problema parece que es más... O sea, te quiero nomás para terminar este capítulo, MEC, Ministerio de Educación y Cultura, CONES y también ANAES, ¿qué hace? ANAES es la Agencia Nacional de Acreditación, acredita la calidad, es decir, acredita las facultades, ¿sí? Si tienen la calidad necesaria o suficiente para impartir conocimiento. Y es muy importante porque para vos como alumno es una garantía saber que está acreditada por la ANAES, porque quiere decir que cumple con todas las normas para ser una facultad. Pero a mí me dicen que hay facultades cuyas carreras no están habilitadas, sin embargo hay facultades que tienen carreras que no están habilitadas. No sé si no están acreditadas. Acreditadas o claro. acreditadas. No sé si la acreditación corre a cargo del no, CONES. La habilitación, el CONES, la acreditación, la ANAES. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre ustedes? Hay veces que el CONES te habilita a funcionar y el otro vela la calidad de tu enseñanza. Ajá. Entonces, hay veces que una facultad acreditada... habilitada no está acreditada. Habilitada acredita una o dos facultades, pero no todas. Entonces siempre hay que ¿cómo que hay facultades que tienen carreras que el CONES sí habilitó, pero sin embargo no están acreditadas? Y puede ser. Pero, ¿y cómo? Y porque así se da. Es decir, pero no es todo el sector público eso. Esa es otra de las cosas que nosotros queremos. No. Esa es otra de las cosas que queremos de alguna manera innovar, digamos. Es decir, que se habilite y acredite la universidad ya. Porque en realidad casi en pocos países se hacen las facultades. Imagínate cuántas facultades tenés que ir habilitando, en una monstruosidad. Pero la universidad sí cumple con ciertos requisitos de calidad. Entonces ya se supone que su facultad va a tener como consecuencia también un desarrollo de calidad, ¿verdad? Entonces ahí también hay que hacer algún tipo de ensayo de ver cómo podemos generar un sistema que ayude a velar por el control y la calidad de la enseñanza, ¿verdad? Ahora, en este sistema, lo digo con mucho dolor, porque yo soy un hombre que cree en la educación como herramienta liberadora de los pueblos. En este cloacal, donde se da tantas corruptelas a nivel universitario, y tan apartado de la excelencia, parece que los paraguayos o los centros universitarios superiores se han vuelto alérgicos a la excelencia. No se investiga, no se enseña idioma. La gente habla mal el español. Universitarios que leen y no entienden lo que leen. Habiendo más facilidades tecnológicas para enseñar, como son las redes, no las redes para boludear, digo, el mundo digital que te permite acceder a una cantidad inmensa de conocimiento. O sea, no hay excusa hoy para ser ignorante si vos querés formarte. Sí. A través de tu teléfono puedes acceder a Kant, puedes acceder a Einstein en la física, puedes acceder a Madame Curie, o sea, a todo el mundo. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que es esto? Esto parece una cuestión humana, algo dantesco, el infierno parece. No, yo creo, Carlos, que tampoco se puede generalizar. Yo creo que tenemos facultades muy buenas. Siguen existiendo facultades de mucho nivel que podrían competir y que tienen un trabajo interesante, ¿no? Yo creo que hay muchas universidades que están bien. Hay otras, y hay personas y personas que asisten a las universidades, pero también hay estudiantes excelentes y extraordinarios. Voy a poner un ejemplo nada más, pues mucho se habla de medicina y claro que hay que cuidar. Pero de todas estas personas del Brasil que vienen a estudiar a Paraguay y van a conseguir de nuevo una matrícula en el Brasil, los que más obtienen son los que vienen a estudiar a Paraguay. Porque no es un fenómeno de Paraguay, van a Bolivia, van a Perú, van a distintos sitios los brasileños a estudiar, porque en Brasil ya no caben en las universidades. Los que mejor puntúan, a pesar de que sale una estadística de que muchos no consiguen, los que mejor puntúan de todos los que estudian fuera del Brasil son los paraguayos. Es decir, no es todo malo. Hay bolsones muy interesantes, hay facultades muy importantes, pero sí coincido que tenemos que ordenar el sistema para todavía ser
un polo de desarrollo. Y fíjate vos, ahí te quiero dar un dato te más. quiero interrumpir. Dale. Convengamos que hay una degradación de la universidad. Hay una degradación de la educación en general. Sí, de la educación en general. Y de la universidad. En particular, ¿en qué sentido? Pero te quiero hacer una Dale. pregunta nueva, porque quiero saber si esta degradación es producto de la masificación o es producto de las corruptelas que se viven a nivel político y social. ¿Cuál es el origen de estas perversiones que se dan, estas prácticas tan perversas como la de comprar títulos? Yo creo que pueden existir las dos, digamos, pero si hablamos en términos general de lo que pasa con la universidad, yo creo que se hizo una expansión y no teníamos base para crecer, que siempre es el profesorado, ¿verdad? Entonces, los grandes profesores están desapareciendo y la renovación cuesta, no tenemos la misma proporción y la cantidad de estudiantes que tenemos también supera la posibilidad de una oferta de calidad. Entonces, eso cohabita y siempre hay un margen, pero yo creo que el margen siempre es más pequeño de lo que está vinculado a esto que decís, ¿verdad? A situaciones que no queremos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un gran porcentaje que está vinculado a situaciones que sí queremos y simplemente hay un desfasaje y hay como una reducción de la calidad en todo el sistema educativo, ¿verdad? Las personas que llegan a la universidad también llegan con más dificultades que antes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se explica que teniendo tanta información al acceso a la mano, en el teléfono? Sí. Yo cuando hay veces que no tengo nada, yo me fui hace mucho tiempo a estudiar para escucharle a los profesores y aprender. Hoy en día, vos querés escuchar una conferencia de Ortega y Gasset o una conferencia en Maryland, Estados Unidos, sobre Roa Bastos, o qué es la física cuántica, y tenés en el teléfono cuando te vas al ómnibus. Antes la gente leía en los ómnibus, en los tranvías. Sí. Y hoy en día tenés el acceso en el teléfono. O sea, ¿cómo se explica que no podamos tener profesores que apuesten a la excelencia? ¿Es la falta de estímulo? ¿Son los bajos salarios? ¿O los profesores son profesores por una suerte de prestigio social? Yo creo que hay muchas cosas ahí, pero voy a decir dos. La primera es, hoy vivimos un mundo de la velocidad, de la simplicidad en el sentido de buscar lo rápido, lo fácil, lo ágil. Y esa es una dinámica que comienza desde pequeño. Entonces, cuando vas creciendo, no podés en el camino hacer una intervención para que de repente cambie esa manera de vivir que traes desde pequeño. Voy a poner ejemplo. Antes, preparar una fiesta de cumpleaños era toda una ceremonia, venía la abuela, cortaban los sandwichitos, todo se hacía en la casa. Hoy te vas al súper, cargas 4 cosas en el carrito, el cumpleaños ya está. Entonces se perdieron ciertos hábitos que nos conducían a tener un pensamiento diferente. Yo creo que eso hoy se perdió. Es decir, hay como una linealidad en general en todo. Y también, y ahora la contrapartida, la tecnología hace eso. Porque antes yo tenía que ser muy experto para poder hacer algo que hoy el celular me hace. Entonces hoy la tecnología hace que yo me esfuerce menos. Y eso puede ser una gran ventaja si le podemos complementar con esos otros hábitos que nos hacen personas pensantes. Porque para mí lo más grave de todo es que dejamos de pensar y ese es un proceso que se entrena. Y si eso no entrenamos, tenemos las consecuencias que tenemos hoy en nuestra educación, ¿verdad? Entonces, y yo creo que esto afecta mucho más fuertemente o es más visible en la universidad porque se perdieron dos cosas que vos decís, ¿verdad? La investigación, fundamentalmente. Paraguay es un país que investiga poco, casi no investiga, pese a que hemos crecido mucho en relación a otros años. Y el otro punto positivo, pienso yo, que ahora se está generando y que vamos a ver, hemos becado mucha gente que se fue a tener una experiencia afuera que ojalá venga. ¿Por qué no? ¿Y se homologan los títulos de la gente que llena afuera? Ese es otro problema. Y entonces, por ejemplo... Eso es algo que tenemos que resolver. ¿Cómo se homologa el título que yo tengo afuera? Es muy difícil acá. No se homologa. Hay muchas restricciones. Y entonces quiere decir que yo presento en mi currículum en el Consejo de la Magistratura una universidad, MIT, Harvard, te digo, las más conocidas por nosotros, la Sorbona de París, sí. Y resulta ser que en puntaje tiene el mismo puntaje que la Universidad de Derecho, con todo respeto,
de Caguazú, de Pilar, de cualquier otro lugar. Es así. De hecho, este es uno de los puntos cruciales. Incluso hay eminentes que podrían venir a trabajar que no pueden homologar sus títulos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer un ajuste también en esto, ¿verdad? Para poder permitir esa fluidez de personalidades que vengan. De hecho, siempre ha pasado, ¿verdad? Uno crece también con las personalidades que vienen de otro país y vienen a radicarse y a dejar acá su conocimiento. Ahora vamos a tener una cantidad de becarios que vuelven, a los que tenemos que darle la posibilidad de que trabajen, a emplearlos y darle la posibilidad de que vuelquen su saber en las instancias, en el ministerio, en el rectorado. Pero los constituyeron una beca becal. Sí. Sus títulos van a ser, sus posgrados, ¿van a ser homologados? Sí, ¿no? Deberían ser todos homologados. No, pero ¿van a ser o no? Existe Bueno, eso, prácticamente, depende del ministerio o depende del rectorado. Eso depende del rectorado, ¿verdad? Entonces, pero de todas formas, yo creo que eso es lo que hay que plantear y yo creo que sí, que estamos más cerca hoy de conseguir avanzar en estos pequeños pasos. Yo creo que nos faltan pequeños pasos, pero también es bueno ya esto que estamos haciendo, el debate, la discusión. Este es un tema que no estaba en la agenda de nadie, Carlos. O sea, yo celebro que se ponga en la agenda, porque necesitamos modificar. Y aquí te quiero dar un dato, siempre cuento, y algunos me critican porque dicen es una visión economicista, pero yo quiero mostrar nomás lo que significa hacer bien las cosas en la universidad. En Estados Unidos, la universidad es uno de los mayores productores de ingreso para el país. Solamente en un año produjo más que Hollywood y más que la NFL. La universidad. Las universidades. El movimiento, la cantidad de gente que entra a estudiar. A Estados Unidos. 16.500 millones de dólares produjo. O sea, si vos haces bien las cosas, si vos podés generar un polo de desarrollo enorme para el país. Porque nosotros tenemos el privilegio de una situación geográfica, que vamos a recibir alumnos de Brasil, de Bolivia, de Argentina, podemos recibir de Chile, podemos recibir de Uruguay. O sea, si nosotros tenemos universidades prestigiosas, si nosotros hacemos bien las cosas, es un polo de desarrollo para el Paraguay. Por eso que es importante poner en la agenda y trabajar para que tengamos un ordenamiento de la educación superior. Y no quiero quedarme solo en eso, o sea, tener una buena universidad es para que el país se desarrolle, para que tengamos más ingenieros, para que podamos pasar de ser recolectores a industriales. Es decir, hay muchas cosas detrás de la universidad, pero también para generar mejor calidad de vida en los seres humanos. Un ser humano que piensa, un ser humano que vive mejor. Bueno, estuvimos con el ministro, el querido y admirado Luis País Ramírez, y te felicito, te agradezco que hayas venido al programa. Gracias, sé que tenés muchos compromisos, de nuevo estuviste brillante, y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.